Así inicia Es Noticia en Profundidad. Qué placer acompañarles. Soy Tatiana Pérez y les saludo desde nuestra sede central en Caracas, en Venezuela. A partir de este momento, en la próxima hora, tenemos 3 temas que son noticia. Aquí están en titulares. En Noticia Ecuador, 21 presos asesinados, 57 heridos. Es el balance hasta ahora de enfrentamientos entre internos y la policía. Los hechos se registraron en las cárceles de Guayaquil y Cotopaxi. Esta noche, el presidente Lasso, a propósito de ello, declara estado de emergencia carcelaria. ¿Por qué se repiten estos hechos de extrema violencia? Recordemos que el pasado 23 de febrero un amotinamiento dejó 79 personas muertas. Vamos a analizarlo. En Noticia Brasil, se prenden las alarmas por un posible aplazamiento de las elecciones presidenciales. La advertencia la hizo el ministro de Defensa al Congreso con el argumento de que se necesita el voto impreso y no solo electrónico. ¿A qué corresponde este anuncio? ¿Advertencia o quiebra institucional? Vamos a analizarlo. En Noticia Uruguay, contra los planes de ajuste del gobierno del presidente Luis Lacalle Pou, por pan en la mesa, atención social. Son las razones del paro nacional de trabajadores públicos de este jueves. Alertan que vienen fuertes recortes laborales. Profundizamos en ello. En Noticia casi comienza. Bienvenidos, bienvenidas. En Noticia Ecuador, declaran estado de emergencia en el sistema carcelario. 21 reclusos fallecidos, 57 heridos, varios policías lesionados. Es hasta ahora el saldo de amotinamientos en 2 cárceles del país. La tercera situación al interior de las cárceles en lo que va de este año 2021. Vamos a verlo. Los amotinamientos ocurrieron entre la tarde y noche del miércoles en la penitenciaría del Litoral, ubicada en Guayaquil, y en la cárcel de Cotopaxi, en la ciudad de Latacunga. La Policía Nacional informó que ha recapturado a 78 reos que intentaron fugarse de Cotopaxi durante la mañana de este jueves. Además, fue identificado y capturado el presunto privado de libertad responsable de agredir sexualmente a una sargento de policía en el centro penitenciario. Esta tarde, el presidente Guillermo Lasso se solidarizó con la funcionario. Dijo que las fuerzas de seguridad tienen su total respaldo y que se ha restablecido el orden tras los incidentes. Anunció las medidas a tomar. Se declara el estado de emergencia en el sistema carcelario a fin de movilizar todos los recursos humanos, económicos, necesarios para restablecer el orden. En segundo lugar, se ha establecido el control militar en el perímetro de acceso a los centros carcelarios, en el filtro 1, y el control policial en los filtros 2 y 3, y prácticamente total en los centros carcelarios. Además, el mandatario cesó las funciones del general Edmundo Moncayo al frente del Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de Libertad y nombró al coronel Fausto Cobo Montalvo. El señor presidente de la República me ha invitado para que asuma esta responsabilidad en el manejo de esta crisis. Y es una crisis estructural. Conversaba con el señor secretario de Comunicación y me decía al oído, es un reto histórico. Y yo creo que sí, es un reto histórico. Los motines y enfrentamientos en cárceles ya parecen un asunto frecuente en Ecuador. El último de ellos se produjo el pasado 12 de junio. Una riña entre bandas rivales dejó un saldo de 2 muertos y 11 heridos. Otro de mayor envergadura ocurrió el 23 de febrero y dejó un saldo de 79 fallecidos.
El entonces mandatario Lenín Moreno aseguró que se trató de una acción orquestada por mafias del narcotráfico y en plena campaña presidencial pretendió vincular al correísmo. La realidad es que se trata de una crisis penitenciaria con un déficit de casi 70% de agentes de seguridad para controlar a las 38.000 personas privadas de libertad en el país, lo cual significa que un guardia debe cuidar en promedio a 27 reclusos en cada una de las 48 cárceles, panorama que se venía advirtiendo desde 2020. Más información a esta hora desde Quito con nuestra corresponsal Denise Herrera. Denise, adelante, muy buenas noches. Buenas noches, Tati, qué gusto saludarte a ti y a toda la audiencia de Telesur. Así es, como escuchamos en el informe, recientemente Guillermo Lasso, el presidente de Ecuador, dio una rueda de prensa. Estaba establecido que sería a las 3 de la tarde, sin embargo, hubo horas de demora para poder finalmente actualizar la situación de lo que ha sido ya noticia mundial sobre los enfrentamientos y masacres ocurridos dentro de diferentes cárceles del país, principalmente en la provincia de Cotopaxi y también del Guayas. En ese sentido, el último balance ha sido la confirmación de que 21 personas privadas de libertad han fallecido en medio de estos enfrentamientos. 57 serían las personas heridas, entre ellos oficiales de la Policía Nacional, y asimismo la agresión sexual que tuvo que atravesar y sufrir una de las policías mujeres, también que estaba dentro de los operativos en el ingreso a uno de los pabellones de máxima seguridad. Como escuchábamos también, el presidente Guillermo Lasso ha indicado una serie de nuevas medidas para poder atender esta crisis carcelaria. Recordemos que ya se había decretado un estado de emergencia anteriormente durante la gestión del expresidente Lenín Moreno. En ese momento también hubo un resultado bastante grave y una conmoción también ciudadana en torno a lo que ocurre en las cárceles del país. Ahora nuevamente Guillermo Lasso, presidente, ha decretado el estado de emergencia en el interior de las cárceles del Ecuador. Asimismo, ha confirmado la presencia militar en los exteriores para resguardar la seguridad de ambas cárceles, y asimismo ha cesado al general Edmundo Moncayo, y en su reemplazo, mediante decreto, lo ha llamado ahora como director a el coronel en servicio pasivo, Fausto Cobo. En ese sentido, Tati, diferentes son las reacciones, más aún cuando, si bien se ha resuelto tomar estas medidas. Inclusive escuchábamos una de las expresiones de Guillermo Lasso, y lo digo textualmente, que decía lo siguiente: a las mafias que pretenden amedrentar el país se equivocan si creen que este gobierno va a actuar con la misma tibieza que los anteriores, se equivocan si creen que me va a temblar la mano, ustedes serán derrotados, vamos a usar todo el poder de la ley que impone el Estado de Derecho y garantizar la paz y los derechos humanos. Esta ha sido parte de las declaraciones del presidente Guillermo Lasso. Asimismo se solidarizó con la persona agredida sexualmente, con la mujer agredida sexualmente, y asimismo con los familiares. Sin embargo, Tati, esto levanta bastantes inquietudes sobre también qué ocurrirá, cuál será la respuesta, porque al mismo tiempo que se hacían conocidos estos enfrentamientos, se distribuían por diferentes plataformas un TikTok del presidente Guillermo Lasso junto a un influencer ecuatoriano, algo que ha abierto asimismo el debate de cuánta seriedad se le da al tema. Si bien ahora se ha dado una serie de medidas, es algo que ha abierto nuevamente el debate sobre lo que serán medidas concretas. En ese sentido, parte de lo que ha adelantado también el presidente Guillermo Lasso será que se integrarán nuevas cámaras de seguridad y asimismo inhibidores de celulares. Sin embargo, hay mucha incertidumbre. Por ejemplo, recientemente en medios digitales circulaban también testimonios de familiares que estuvieron en ese momento detenidos y que relatan los desgarradores momentos que tuvieron que atravesar en una crisis carcelaria, Tati, que demanda medidas urgentes, y además también que la ciudadanía argumenta que existe también un abandono institucional en torno a este tema. Así que bueno, esta es toda la información, este ha sido el último balance. Hasta lo que ha confirmado el gobierno estaría ya controlada la situación, y bueno, todo el país expectante a ver qué se resuelve más adelante. Con un balance oficial que se ha mantenido desde el mediodía hasta ahora, como lo confirma el presidente Lasso. Todos estos hechos vamos a someterlos al análisis. Gracias, Denise. Muy buenas noches. Para ello nos acompaña José Serrano, exministro ministro de Justicia del Interior del Ecuador, nos acompaña desde Quito. José, muy buenas noches, bienvenido, ¿cómo está? Muchas gracias, Tatiana, buenas noches. Muchas Realmente gracias. Muy golpeado y al mismo tiempo muy sorprendido por esta nueva crisis que se está dando en el país en el tema carcelario.
Así es. ¿Qué es lo que está sucediendo en las cárceles del país? En febrero pasado sucedió una verdadera masacre. 79 internos fueron asesinados. En ese momento se planteaban hipótesis de bandas criminales, unas enfrentadas con otras, otros hechos directamente relacionados con narcotráfico y con, por ejemplo, el cartel de Sinaloa. Hoy en día, ¿qué es lo que está pasando? ¿Es lo mismo? ¿Hay nuevos ingredientes? ¿Cuál es su lectura de esto? Mire, Tatiana, nosotros no podemos hacer una valoración solamente desde febrero del año 2021. Nosotros tenemos que hacer un análisis en realidad desde el gobierno de Moreno, porque justamente en el año 2017 el hacinamiento, por ejemplo, en el sistema penitenciario ecuatoriano era solo del 4%. Actualmente el hacinamiento en las cárceles del Ecuador bordea el 33%, pero al mismo tiempo en el gobierno de Moreno se destruyó la estructura y la institucionalidad de seguridad ciudadana, porque el tema carcelario está relacionado directamente a la seguridad ciudadana. Entonces se comenzó a manejar el tema carcelario como un tema marginal, como un tema en el cual una corporación que pasó a ser la Policía Nacional, lastimosamente, manejada por 5 o 6 oficiales, no dejó de ser la policía de los ecuatorianos y las ecuatorianas y pasó a ser la corporación de 5 o 6 oficiales de la policía. Simplemente comenzaron a manejar las cosas a su antojo. Este no es un tema que le podemos endilgar la responsabilidad a un gran general que tuvo la Policía General, la Policía Nacional, y que después fue funcionario público al frente del sistema de rehabilitación social. Es un tema que hay que endilgarle la responsabilidad a los gobiernos. Y el principal gobierno aquí es obviamente el de Lenín Moreno, pero lastimosamente, más allá de que recién va a cumplir 2 meses del gobierno del presidente Lasso, también es responsable por omisión, porque la primera acción que debe haber tomado el gobierno del presidente Lasso, desde mi perspectiva, era haber cambiado toda la estructura de autoridades del sistema de rehabilitación social. Ahora ya es muy tarde, porque obviamente la crisis ya se presentó. Una nueva masacre se acaba de presentar, una nueva masacre que solamente demuestra que en el país está mandando el crimen organizado. Pero no solamente en las cárceles, Tatiana, sino también en las calles y en los barrios de nuestro país. La tasa de homicidios por 100.000 habitantes se ha disparado en el país. Cuando salimos del gobierno en el año 2017 con el presidente Correa, la tasa de homicidios y asesinatos quedó en 5.7 casos por 100.000 habitantes. Sin embargo, el día de hoy esa tasa está llegando ya a 8 casos por 100.000 habitantes. Es decir, prácticamente ha subido 3 puntos ya la tasa de homicidios y asesinatos. Entonces, lo que está pasando en las cárceles, donde se ha dado una visión marginal, reitero, nuevamente manejada desde una perspectiva meramente policial y no desde una perspectiva de política pública de rehabilitación social, con la protección y la garantía de derechos humanos, que no solamente la requieren los privados de libertad, sino que la requerimos todos los ecuatorianos. Este es el colorario al que llegamos. Esa es la consecuencia, José, de no entender una situación con tal nivel de complejidad e integral. Aquí hay algo que ha dicho el presidente. Le pregunto acerca de ello porque son 2 cosas. Una medida general donde él dice que se declara el estado de emergencia carcelario, pero también en las medidas más inmediatas, por ejemplo, habla de poner más cámaras de seguridad, de aumentar la fortaleza, la seguridad en los perímetros cercanos a las cárceles, especialmente las más afectadas por esta crisis de violencia. ¿Esto, en términos concretos, de qué servirá? ¿Cuál será su impacto? Mire, Tatiana, aquí hay un tema fundamental. En el año 2018, en el gobierno de Moreno, su primera y única ministra de Justicia, porque el Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos, que era además el ministerio que regentaba la política pública de rehabilitación social, desapareció de un solo plumazo. Así lo hizo Moreno, ¿no es cierto? Y lastimosamente también estuvo apoyado por el actual gobierno. Desapareció, y obviamente una de las primeras acciones que realizó el gobierno de Moreno fue derogar el acuerdo ministerial en el cual se había establecido el modelo de gestión penitenciaria. Eso que parece simplemente un decir, es decir, derogar, eliminar ese acuerdo que se había creado en el año 2015 para establecer un modelo de gestión penitenciaria, simplemente desapareció, y por lo tanto desde esa
fecha el sistema de rehabilitación social ha ido en tumbo tras tumbo, sin lograr encontrar un camino, sino todo ha sido preventivo, sino todo ha sido reactivo. Todo ha sido reactivo. Mire, el tema anunciado por el presidente Lasso es una de las aristas nada más que requiere el país. Yo obviamente este momento estoy retirado de las actividades públicas, entonces más allá de poderle dar una receta al presidente Moreno, lo que sí debo decirle al país y a mis compatriotas es que aquí lo que se requiere es una política integral. Las cámaras están muy bien, los inhibidores de señal están muy bien, pero se requiere establecer un modelo de gestión penitenciaria, un modelo de gestión que implica también tener los funcionarios de acuerdo a lo que ha establecido Naciones Unidas. Naciones Unidas ha establecido que se debe tener un guía penitenciario por 3 o 4 privados de libertad. En Ecuador estamos teniendo un guía penitenciario por cada 10 privados de libertad. Entonces, obviamente, esta cefalía en el sistema de rehabilitación social, donde obviamente se ha votado por el traste el tema de la educación continua y tecnológica para los privados de libertad, las actividades laborales para los privados de libertad, simplemente ha destruido el sistema. Entonces, el presidente tiene que mirar esto desde una perspectiva, si me permite, Tatiana, desde una perspectiva integral. El tema de los inhibidores sí está muy bien, pero no solo esa es la respuesta que necesita el país. Necesita también hacer una reingeniería total y hacer también una valoración de absolutamente todos los funcionarios, tanto del sistema penitenciario como de la propia policía, que obviamente están dentro del sistema manejando el sistema de rehabilitación social, y obviamente comenzar también a investigar dónde están los nichos de corrupción, porque lastimosamente hay muchísimos implicados ya en corrupción que deben ser sancionados drásticamente. La violación a la policía es una situación dramática y cuidado vayamos a decir que el responsable de esa violación es el privado de libertad nada más. La responsabilidad de esa violación es ya del Estado, porque obviamente el Estado no le dio las garantías suficientes a esa policía para que se proteja y para que al mismo tiempo se le garantice su trabajo de acuerdo a los riesgos que ella podía correr ahí. Entonces, aquí los temas lastimosamente ya tocan fondo. Y es un problema estructural, José, y el plan de emergencia, permíteme preguntarte, ¿y crees que este plan de emergencia carcelario podrá atender en algo, comenzar a paliar y a atender esta situación tan compleja? Si se le da una visión militarizada o policial a ese plan de emergencia, va a fracasar. Aquí se necesita política pública de rehabilitación social. Tomar el control, el Estado tiene que volver a tomar el control de las cárceles, de los centros de rehabilitación social, de no estas universidades del delito que creó Moreno, simplemente van a profundizar la crisis de seguridad ciudadana en el país, porque lo que está pasando en las cárceles del país está pasando en las calles de nuestro país. Y obviamente aquí lo que requerimos es no tratar a los privados de libertad como ciudadanos marginales de nuestra sociedad. Aquí lo que requerimos es mirar al sistema en realidad como un sistema de rehabilitación social. Ese es el tema central, y que el Estado vuelva a tomar el control de las cárceles. No puede ser posible que hasta las llaves de los candados de las cárceles las manejaban los propios privados de libertad. Aquí hay responsabilidades, por supuesto, que deben asumir autoridades del gobierno anterior y autoridades del gobierno actual. Pero lo fundamental, reitero, es hacer una mirada y darle un planteamiento integral al sistema de rehabilitación social que está completamente ligado a la política pública de seguridad ciudadana. La seguridad ciudadana en el país se va a ir de las manos. La tasa de homicidios y asesinatos, reitero, Tatiana, en el país ha crecido ya en 3 puntos. En tan solo 3 años y medio. Esto no debe ser un gran llamado de atención para replantear completamente todo lo que destruyó Moreno y obviamente recuperar la estructura de seguridad ciudadana, que obviamente también está ligada completamente a las inequidades sociales que nuevamente en las que ha caído nuevamente nuestro país en estos últimos 4 años. En un escenario muy peligroso, ¿cuál es la correlación en términos de violencia y de violencia además organizada, de crimen organizado que hay en las calles, como nos estabas contando, en las situaciones más complejas que se presentan en algunos barrios del país, con respecto
a lo que sucede en las cárceles. ¿Cuál es esa correlación? La correlación es directamente proporcional, porque obviamente hay mucha estructura de crimen organizado que está manejando el crimen en las calles de nuestro país. Porque ahora justamente esos criminales se han dado cuenta de que como no hay autoridades que controlan el sistema de rehabilitación social, como hay cómo entrar con celulares, con granadas, con armas de largo alcance, como hay cómo extorsionar a ecuatorianos y ecuatorianas desde las cárceles, bueno, entonces pueden manejar todo el sistema de distribución de droga y de tráfico de droga, tanto de microtráfico como de narcotráfico. Y obviamente la droga es la que nutre de recursos económicos a estas estructuras criminales. Entonces, lo que está pasando en las cárceles del Ecuador es lo que está pasando en las calles, reitero, Tatiana, de nuestro país. Por eso es que la tasa de homicidios y asesinatos a partir del año 2018 se ha disparado en el país, ha crecido 3 puntos. Y coincidencialmente, entre comillas, las muertes violentas en los centros de rehabilitación social también se han disparado en ese mismo periodo. Y por otra parte, el descontrol es total. El descontrol es total. No hay guías penitenciarios. Echarle la pelotita a las Fuerzas Armadas o a la Policía Nacional es un gravísimo error. Aquí hay una responsabilidad del Estado y el Estado tiene que asumir esto, reitero, no con una visión ni militar ni policial. Tiene que asumir esto con una visión desde políticas de rehabilitación social, pero al mismo tiempo de seguridad ciudadana. De no, la cosa se va a convertir, la democracia se puede convertir en una suerte de factor inviable en nuestro país, porque los delincuentes que están en las cárceles están controlando también el manejo, la distribución, las mafias que están distribuyendo y traficando con droga en el país. Sobre todo, es una situación que se repite, es la tercera masacre que se registra este año 2021, primero en febrero, después en junio y ahora esta. Muchísimas gracias, José, por ese análisis. Muy compleja la situación en todo caso. Muchas gracias, buenas noches. Muchas gracias, pero es el momento de tomar esto al toro por los cuernos y darle respuestas integrales al país. Gracias, Tatiana. Que así sea. Gracias, José. Muy buenas noches. Así vamos a la primera pausa en esta emisión de Es Noticia. Al volver en Noticia a Brasil, se prenden las alarmas por un posible aplazamiento de elecciones presidenciales. La advertencia la hizo el ministro de Defensa al Congreso con el argumento que se necesita el voto impreso y no solo electrónico. ¿A qué corresponde este anuncio? Se trata de una advertencia de un quiebre institucional en ciernes. Vamos a analizarlo al volver en Es Noticia. La señal de Telesur se traslada a la pantalla de tu dispositivo móvil desde la plataforma de WhatsApp. Añade a tus contactos el número +54 9 381 203 2682 o escanea nuestro código QR. Con enviar hola, recibirás un mensaje con nuestro menú de opciones. Escoge la que sea de tu preferencia y mantente informado sobre los acontecimientos más recientes. Telesur, la señal informativa de América Latina y el Caribe.
En noticia Brasil, el ministro de Defensa, Walter Braga Neto, niega haber enviado una comunicación al Congreso en la que advierte de una negativa a que hayan elecciones presidenciales en 2022 si no hay un voto auditable. Eso según divulgó el medio El Estado de Sao Paulo. Sin embargo, se informa que la carta fue enviada al Congreso de la Nación. Este jueves, Brasil amaneció con una alerta para la democracia. La presunta resistencia del ministro de Defensa, Walter Braga Neto, a que se realicen las elecciones presidenciales en 2022 en caso de no haber voto impreso. La comunicación la reveló el medio local, El Estado de Sao Paulo. En la supuesta misiva, el ministro afirmó que si el Congreso no aprobase el voto impreso, no habría elecciones en 2022 y reiteró que, de no tener elección auditable, no tendrán elección, según atestiguaron las comunicadoras Andressa Matais y Vera Rosa. El envío del mensaje fue acompañado por jefes militares de los tres componentes, Ejército, Marina y Aeronáutica. Braga Neto habría enviado esta correspondencia en segunda instancia al presidente de la Cámara del Congreso, Arthur Lira. El recado, como lo denominó el medio brasileño, revelado este jueves, realmente habría sido enviado el pasado 8 de julio. Ese mismo día, el presidente Jair Bolsonaro pronunció un discurso semejante en medios públicos. Estos hechos conforman, para el congresista Arthur Lira, una amenaza de golpe de Estado de Bolsonaro para perpetrarse en el poder. El ministro Braga Neto, en comunicación oficial, negó tal comunicación y expresó que es un intento de crear una narrativa de amenazas hecha por interlocutores al presidente de otro poder y que el ministro de Defensa no se comunica con los presidentes de los otros poderes mediante interlocutores. Además argumentó que se trata de una desinformación para generar inestabilidad entre poderes. Alegó que todo ciudadano desea la mayor transparencia y legitimidad en el proceso electoral. Y agregó que la discusión sobre el voto electrónico auditable por medio de comprobante impreso es legítima, defendida por el gobierno federal. Sin embargo, la insistencia en dudar del voto automatizado moderno proviene de la derecha conservadora, actualmente en el poder. El comunicado no niega que haya existido la amenaza denunciada por el medio El Estado de Sao Paulo y por el presidente del Poder Legislativo, Arthur Lira, quien expresó públicamente que independientemente de lo que salga o no en la prensa, los brasileños elegirán a sus representantes en octubre de 2022 mediante el voto. Vamos a entrar de inmediato con el análisis. Para ello nos acompaña Emir Sader, sociólogo, politólogo, escritor, coordinador del Laboratorio de Políticas Públicas de la Universidad del Estado de Río de Janeiro. Nos acompaña desde Río de Janeiro. Un placer saludarlo, profesor. Muy buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias por acompañarnos. Profesor, hay una advertencia con la probabilidad de aplazar las elecciones. Recordemos que todo esto tiene como colofón de fondo que todas las encuestas de cara a las elecciones del próximo año presidenciales dan como ganador al expresidente Luis Ignacio Lula da Silva. Sí, tiene totalmente razón. A lo largo de este año, por el desgaste que sufre el presidente Bolsonaro, por la situación de la pandemia, por denuncias de corrupción, y por la recuperación de los derechos políticos de Lula, que pasó a liderar todas las encuestas, la última, él tiene 49 y Bolsonaro 23, lo cual significaría ganar en primera vuelta. Bolsonaro pasó y otros miembros del gobierno pasaron a amenazar la idea de que si no hubiera voto impreso, no habría elecciones el año que viene. En Brasil no hay voto impreso hace mucho tiempo y la urna electrónica funciona muy bien, no hay ninguna denuncia. El Tribunal Superior Electoral incluso increpó a Bolsonaro de que él tiene un plazo de 15 días para probar de que hubo fraude en la elección anterior. Él dijo que él hubiera ganado en primera vuelta si no fuera fraude de la urna electrónica, etc. Está entonces increpado para probar eso. Y hoy el ministro de Defensa, un otro militar, hizo lo que hacen ellos a menudo, ¿no? Hace una declaración supuestamente en nombre de los militares, después se retira.
retira, dice que no fue bien así, etc. Finalmente apareció en televisión para decir que no, nunca había dicho eso, nunca había amenazado, que habrá elecciones sin voto impreso, etc. el año que viene. Entonces siempre es crear un clima de inestabilidad, de amenazas, etc. El argumento de fondo de Bolsonaro para conquistar a los militares es que habría un complot del judiciario, de los medios, etc., para haber sacado a Lula de la prisión y llevarlo a la presidencia. Entonces, cualquier argumento otro... ¿Cómo? Sí, el argumento que tiene es ese, de que habría un gran complot que sacó a Lula de la prisión y lo llevaría a la presidencia de la República. El tema del voto impreso es un pretexto, ¿no?, para cuestionar la legitimidad, la transparencia de las elecciones en octubre del próximo año. Está reiteradamente diciendo eso, ¿no?, que él no entregaría el gobierno a quien no fuera elegido de forma transparente, como si fuera de él el gobierno, perdiendo elección, él no entregaría. Exactamente lo que decía Trump y lo que de alguna manera intentó hacerlo Keiko. Trump más todavía porque era presidente, así como Bolsonaro es presidente. Finalmente, Trump agarró su helicóptero y se fue. No pasó la faja presidencial, pero tampoco resistió, ¿no? Es más o menos lo que hace Bolsonaro, lo que le queda, digamos, dado que la victoria de Lula es muy probable. Sí, profesor, lo escucho atentamente y uno se pregunta si lo que están intentando con esta advertencia en la que primero sale, luego dice que no, como bien usted nos lo recuerda, si es un intento de tomar el pulso político al país, a ver si de alguna manera con algunos sectores vuelven a sumarse, teniendo en cuenta que muchos, incluso de esos sectores de partidos políticos, de movimientos políticos de la derecha, le han dado la espalda al presidente Bolsonaro. Sí, es como se dice acá, si resultar, resultó, ¿no? Ahora hubo una reacción muy dura en contra del Supremo Tribunal Federal, incluso de líderes del partido del gobierno, ¿no? El mismo Arturo Lira que ustedes han mencionado, dijo que no, que habrá elecciones el año que viene, con o sin voto impreso, etcétera, etcétera. Entonces, finalmente, Braga Neto pidió autorización a Bolsonaro, fue a la televisión en cadena y se retractó. Dijo que la posición del gobierno es favorable al voto impreso, pero que es un tema del Congreso. Por lo tanto, no tiene que ver con decisiones del presidente. Y lo mismo hace Bolsonaro. En algún momento hace declaraciones, solo Dios me saca de la presidencia. El otro día dice que no habrá elecciones, etc. Incluso dice, a lo mejor no me candidateo. Siempre estar dando la agenda, la pauta a los medios, generando siempre inseguridad, como si él tuviera todo ese poder, ¿no? Y trata de contar con los militares, que lo único, militares y policías provinciales, policías militares, lo único que le quedaría, ¿no? Claro, y es que hay un punto también en ese análisis político, profesor, que resulta fundamental, es que quien envía ese mensaje es el ministro de la Defensa del país. No lo hace desde el Ejecutivo del presidente, no lo hace, por ejemplo, el jefe de casa militar, sino que lo hace el ministro de la Defensa, cuando hemos visto además en últimos meses también problemas internos dentro de las propias fuerzas militares. Sí, los militares, como todo que se involucra con ese gobierno, tiene graves acusaciones de corrupción, no solo el Ministerio de Salud, pero sobre todo el Ministerio de Salud. Negocios que tienen que ver con vacunas, etcétera, militares abiertamente envueltos en corrupción. Entonces, las Fuerzas Armadas hicieron una declaración dura en contra de la Comisión Parlamentaria de Investigación, como que no reconociendo casos de corrupción y como que tratando de defender a esa gente. Entonces, ellos están de alguna manera en el blanco porque se envolvieron con ese gobierno. Tiene más de 6.000 personas nombradas en cargos de gobierno. Han militarizado el Estado brasileño de alguna manera, ¿no? Pero con esa situación se han involucrado en casos de corrupción y se sienten muy fragilizados por eso, ¿no? ¿Hace cuánto tiempo, profesor, no sucedía una situación de estas? Por ejemplo, haciendo un poco de historia, en tiempos de dictadura había una situación así donde tantos cargos fuesen ocupados desde bajos, medios y altos dentro de los ministerios
por fuerzas militares? Nunca, nunca. Claro que ellos copaban los cargos más importantes del ministerio y la presidencia de la República, la presidencia, como dictadores, ¿no? Desde luego. Pero la militarización del Estado de esa manera se daba por arriba, digamos, pero no en la estructura misma del Estado, ¿no? Esa cantidad de militares nunca hubo en Brasil dentro del Estado, ¿no? Es que Bolsonaro no tiene partido político, ¿no? Al contrario de Temer, que tenía el MDB para gobernar, Bolsonaro no tiene. Entonces tiene su gente, sus hijos, etcétera, gente muy vinculada a él personalmente, pero cada vez más fue nombrando cargos militares. Ayer, o entre ayer y hoy, hubo un cambio importante en el gobierno, ¿no? Un cargo importante del gobierno, directamente vinculado a la presidencia de la República. Había un militar que lo ocupaba, él nombró un presidente de un partido llamado Centrão, que le posibilita impedir un impeachment por el apoyo parlamentario que él tiene con el apoyo del llamado Centrão, grupos de partidos agrupados que son muy fisiológicos, muy corrompidos, ¿no? Se venden para todos los gobiernos. Entonces, ahí se debilitaron los militares. Tenían un cargo importante, ¿no? Y perdieron ese cargo para un cargo político que el presidente necesita para protegerse en el Congreso. Profesor Sader, este es un escenario muy peligroso. Ya, aunque falta tiempo para que llegue este momento de las elecciones, para que se convoquen, para que comience oficialmente una campaña con miras a las presidenciales, está esta advertencia en todos los ingredientes que usted nos ha contado. ¿Qué hace ante una situación de esas? ¿Cómo atajarla? Hay condiciones de cambiar una regla, ni siquiera el impeachment, porque tiene que darse un año antes de las elecciones, es decir, en comienzo de octubre, ¿no? Serían elecciones brasileñas solo en octubre del próximo año. Pero una situación peligrosa justamente porque Bolsonaro se ve muy solitario, ¿no? Muy aislado. Entonces le quedan solo soluciones de fuerza y él trata de involucrar a las Fuerzas Armadas en un proceso de golpe, de ruptura institucional. Es lo único que él podría contar, ¿no? Con policías de provincia y con fuerzas, los altos grados de las Fuerzas Armadas. No es seguro que tenga, ¿no? Sobre todo porque puede pasar lo que pasó en Bolivia, ¿no? En que el MAS ganó en primera vuelta y impidió cualquier aventura militar. Aquí también podría pasar eso. Lula hoy por hoy en las encuestas ganaría en primera vuelta, lo cual es avasallador y bloquearía cualquier posibilidad de cualquier tipo de aventura, ¿no? Sí, recordando, de hecho, en Bolivia se ha conocido que justo se estaba fraguando un nuevo intento de golpe. Lo que pasa es que fue tal la distancia de Luis Arce con el resto de candidatos que se quedaron sin razones, sin argumentos para seguir adelante, pero también estaba planteada. Desde las calles, desde los movimientos sociales, profesor Sader, ¿cuál será su papel? Bueno, acá en Brasil, como hay la pandemia muy fuerte, hay grandes manifestaciones a cada tanto tiempo. La próxima es el sábado, cada vez son más grandes en contra de Bolsonaro, ¿no? Entonces hay una presencia cada vez mayor del pueblo en la calle. Cuando termine la pandemia, y de hecho está disminuyendo bastante el número de muertes y de casos, ahí sí el pueblo podrá estar permanentemente en las calles, ¿no? Y seguramente habrá, porque hay un nivel de rechazo muy alto de Bolsonaro, según las encuestas, y según también las manifestaciones de hoyazos que se hace cada tanto tiempo. Entonces, pero ahora el sábado hay que prepararse, porque de pasado mañana hay una otra gran manifestación nacional en más de 400 ciudades, ¿no? Estaremos muy pendientes de ello, profesor. Un placer y un gusto saludarlo y escucharle sus análisis. Gracias, muy buenas noches. Un abrazo. Muchas gracias, buenas noches. Así nos vamos a la última pausa en esta emisión de Noticia. Al volver en Noticia, Uruguay. Contra los planes de ajuste del gobierno de Luis Lacalle Pou, por pan en la mesa, por atención social. Son las razones de un paro nacional de trabajadores públicos que se ha realizado este jueves. Alertan que vienen fuertes recortes laborales. Lo miramos, lo revisamos y lo analizamos al volver en el Noticia.
En Noticia Uruguay, los trabajadores de entes públicos pararon y marcharon contra los planes de ajuste presupuestal del gobierno del presidente Luis Lacalle Pou. Tenemos detalles de la jornada en el siguiente informe de nuestro corresponsal en Montevideo. Otro día de movilizaciones en Uruguay contra los ajustes presupuestales del gobierno. En esta oportunidad le tocó a los trabajadores públicos nucleados en la Mesa Sindical Coordinadora de Entes del Estado. Los distintos gremios de trabajadores estatales pararon en defensa del trabajo por ingreso de personal y aumento presupuestal para las empresas públicas. En general, en la mayoría de las empresas públicas hoy estamos teniendo un recorte de personal enorme. Estamos haciendo agua con más de 6 años de recorte en las empresas públicas, lo que es el personal. En estos últimos años se han perdido miles de puestos de trabajo. Y hoy, en el marco de una situación de crisis social y política que estamos viviendo, ¿no?, desde el punto de vista de la necesidad que tiene la uruguaya, el uruguayo de poder trabajar, hay compatriotas que no tienen ningún tipo de ingreso y se está precisando personal, tenemos trabajo de calidad para ofrecer en las empresas públicas. Por medio de la inversión pública se puede haber un desarrollo de lo que es la política de empleo y bueno, eso es lo que estamos reclamando hoy. Según los trabajadores, muchos servicios públicos corren peligro porque no se reponen las vacantes de trabajadores que se jubilan. Dicen que arreglar las roturas y los cortes de servicios es cada vez más difícil por falta de personal. Nosotros nos estamos movilizando por ingreso de personal. 2019, 2020, 2021 no ha ingresado prácticamente nadie al Estado, pero se ha ido a las empresas públicas, pero sí se han ido por distintos motivos mucha gente. Esto hace que peligre el servicio que estamos brindando, que peligre el servicio que estamos brindando correctamente. Por eso entendemos que era bueno movilizarse, que había que tener nuestro reclamo. Los trabajadores denunciaron que en medio de una situación económica y social grave, el gobierno retira la ayuda social y achica el Estado. Estamos sumergidos en una crisis económica y en una pandemia. Pandemia que no nos afecta a todas y todos por igual. Hay miles y miles de uruguayas y uruguayos que sufren consecuencias económicas y sociales terribles. Están sin trabajo, en el seguro de paro, sin acceso a servicios básicos, viendo cómo el Estado les quita la protección, quitándoles sus subsidios, los planes y programas sociales. Todo esto, este gobierno lo está haciendo cuando más su pueblo lo necesita. Los trabajadores le entregaron una carta a la Secretaría del Presidente de la República solicitando ser recibidos con el fin de instalar un ámbito de negociación. Sostienen que de no habilitarse este ámbito, continuarán las protestas. Mateo Grille, Telesur, Montevideo, Uruguay. Vamos con el análisis. Nos acompaña para ello Gabriel Molina, presidente del Sindicato Único de Telecomunicaciones y secretario de prensa del PIT-CNT. Nos acompaña desde Montevideo. Gabriel, muy buenas noches, bienvenido. Gracias a ustedes, muy buenas noches y un saludo enorme a todos los compañeros y compañeras. Muchísimas gracias, Gabriel. Hoy hay una frase que ha rondado tanto en las pancartas como en las redes sociales acompañando la movilización de ustedes. El gobierno miente, no queremos cobre para los pobres ni fibra para los ricos. ¿Qué es lo que quieren decir? Justamente el aparato productivo e industrial del Estado, que va desde lo que es el servicio de electricidad, de combustible, la banca oficial y financiera, el transporte y lo que tiene que ver con las telecomunicaciones, están sufriendo un ataque frontal de un gobierno totalmente neoliberal que no piensa en el que menos tiene, sino que sigue actuando y trabajando para que los que más tienen sigan creciendo sus ingresos, sigan multiplicando sus riquezas a costillas del debilitamiento de la sociedad y a costillas de lo que viene en camino de un proceso de privatización que pensamos que se había terminado del país, pero que volvió por la revancha el hijo de quien fuera el presidente de la República en el 92, Luis Alberto Lacalle Herrera, quien promovió la ley de empresas públicas en aquel momento y que un 71% de los uruguayos le dijo que no. Estamos atravesando una situación muy complicada, donde claramente los servicios que las empresas públicas están brindando a la sociedad se ven realmente debilitados y menguados, producto de la falta de inversión. Es real y evidente que el tener inversión del Estado en el aparato productivo e industrial del Estado genera, en primer lugar, lo que son fuentes de trabajo genuinas, como decía nuestros compañeros en una nota que hicieron en Montevideo.
y por otro lado lo que genera también es mejorar los servicios. Nosotros no podemos dejar de lado de plantear todo lo que fue la inversión más grande que se realizó en el país, promoviendo lo que fue la conectividad a través de la infraestructura de fibra óptica que nuestro país tiene, donde claramente un 90% de los uruguayos y uruguayas tienen conexión a través de la fibra óptica. Claro. Fibra óptica que realmente Gabriel, ¿y cuál es el grado de desinversión? ¿En qué porcentaje está la desinversión en una infraestructura que es fundamental para la ciudadanía? Bueno, hoy está en cero. Hoy el gobierno tomó la decisión de recortar parte de lo que es el proceso de inversión que las empresas públicas tienen. Pero sí tuvimos en el 2008 hasta el 2015 un proceso de inversión enorme y un crecimiento del país grandísimo. No nos olvidemos también que nuestro país tiene un cable submarino en sociedad con Google, cable cuyo nombre es TANAT, que permite también una expansión de Internet muy grande. Pero parece que esto le molesta al actual gobierno y lo que está haciendo justamente es intentar debilitar las empresas públicas y el papel del Estado, promoviendo con esto un descontento en la sociedad para avanzar en un proceso de privatización. Eso es lo que está pasando en nuestro país con este gobierno, que lo que está haciendo justamente es gobernando para aquellos que tienen mucho dinero y que siguen siendo ricos y más ricos a desmedro de quienes no tienen. Claro. Acá lo que está sucediendo, y cosa que la prensa de nuestro país no está pasando, tenemos 250.000 trabajadores desocupados y tenemos más de 200.000 familias de uruguayos y uruguayas que están comiendo en ollas populares que están siendo sostenidas por los trabajadores en actividad en nuestro país, por el movimiento sindical y por distintas organizaciones sociales vinculadas a la intersocial, que de alguna manera están intentando dar una mano a aquellos que no tienen y que el Estado realmente está ausente ante esa necesidad. ¿Y cómo ves, Gabriel, el papel que está jugando la oposición en los distintos sectores, por supuesto dentro del Congreso? ¿Qué está pasando con el Frente Amplio ante una situación tan compleja? Me has dicho que hay cero inversión para las infraestructuras esenciales del país. Es una situación muy, muy grave. Y sí, venimos de un proceso en donde claramente la inversión pública era una cosa cotidiana y normal, y de golpe y porrazo, por un cambio de gobierno, todo se corta y todo retrocede. Evidentemente que estamos en una situación compleja. La oposición, cosa que nosotros como movimiento sindical hemos planteado reuniones con todos los sectores políticos que tienen representación parlamentaria, y bueno, y ahí hemos planteado nuestra opinión. La oposición está haciendo lo que puede hacer, debido a que también quedó en minoría en el Parlamento, donde hay una mayoría parlamentaria que responde al actual gobierno, que es una coalición de derecha con un componente fascista que la integra directamente, y que bueno, que en ese contexto y en ese marco estamos tratando de pelear para que del otro lado también se entienda lo que estamos planteando. En un proceso así estamos, y lo que hicimos fue también de tener avances en lo que tiene que ver con lo que fue la ley de medios, donde metieron Antel para adentro, que no tiene nada que ver con la ley de medios, una cosa increíble. Y bueno, logramos generar un lío dentro del actual gobierno que impidió que esto se aprobara con la rapidez que querían que se aprobara. Es evidente que acá hay un compromiso real del actual presidente de la República con los grandes medios de comunicación y con las multinacionales que operan en nuestro país. Por eso es que están por todos los medios tratando de generar lo que tiene que ver una regulación política en el área de las telecomunicaciones, permitiendo que los privados se suban a la infraestructura de Antel para hacer competir a Antel con las multinacionales arriba de la infraestructura que Antel tiene. Es increíble lo que estamos viviendo. Realmente llama mucho la atención, Gabriel, todo esto, porque usted nos cuenta con detalle lo que está sucediendo, por ejemplo, con esta empresa de telecomunicaciones, y es la fórmula neoliberal, en esa misma fórmula que se aplicó ya en los años 80 y 90 en otras naciones de nuestra América Latina. Y mire usted que se sigue aplicando
así sea tardíamente, después de 30 años, lamentablemente, en un país como Uruguay que tenía tal nivel de crecimiento. Por último, Gabriel, esto está sumado a el rechazo de la mayoría de artículos de la Ley de Urgente Consideración, que fue parte de la campaña del presidente Luis Lacalle Pou. Ustedes habían prometido recoger una cantidad de firmas para avanzar en la derogación de esos artículos que son parte precisamente del modelo que intenta implementarse. ¿Cómo va ello? Exacto, nosotros le entregamos el 8 de julio a la Corte Electoral, que es el organismo quien recibe estas cuestiones y se dedica a la parte constitucional y electoral del país, donde entregamos más de 790.000 firmas. Por tanto, podemos decir con total claridad que en unos 150 días estaremos votando contra 135 artículos, tratando de derogarlos y que la ciudadanía entienda que son los más perjudiciales para los intereses populares. Y eso en definitiva ha cambiado hasta el estado de ánimo, porque juntar 800.000 firmas en medio de una pandemia, en medio de que te plantean que no te muevas, que te quedes quieto, que nos cuidemos cuando un tanto montón de uruguayos y uruguayas no se pueden quedar en su casa porque no tienen para comer, logramos conseguir 800.000 firmas y eso ha cambiado el estado de ánimo de las capas populares, que de alguna manera también en unidad de acción ha permitido una conquista enorme e histórica en un momento tan complejo que nuestro país está viviendo, bajo un gobierno total y absolutamente neoliberal, desde las políticas económicas hasta lo social, sin tomar en cuenta todo lo que de alguna forma también está haciendo a nivel internacional, tratando de romper lazos con quienes han sido siempre nuestros hermanos, que son los pueblos que pelean por su independencia y su emancipación definitiva, tratando de acercarse mucho más al imperialismo norteamericano y a la derecha latinoamericana. Y eso realmente también, del punto de vista de la alianza estratégica que debemos tener los trabajadores en América, también es peligroso. Por eso, más que nunca hoy, los trabajadores debemos estar unidos para enfrentar estas políticas y tratar de construir avances a nivel político y bueno, e impedir que estas políticas de derecha avancen en el continente. Muchísimas gracias, Gabriel. Buenas noches. Por favor, agradecidos a ustedes y estamos a las órdenes con ustedes, lo entiendan. Muchísimas gracias, muy buenas noches. Gracias. Gracias a ustedes por habernos acompañado. Un placer como siempre. Será hasta mañana. Sigan con nosotros.